Esto es la historia del señor que contaba cuentos. Sí, es la historia de un señor y este señor iba a la biblioteca cada miércoles. La biblioteca que estaba en un centro infantil, un edificio donde los niños podían ir a pasar el tiempo, y ahí había una biblioteca y había un espacio en la biblioteca donde los niños normalmente pues podían jugar. Y cada miércoles el señor iba ahí, se sentaba, sacaba un libro, tenía un libro que leía, un libro que tenía siempre cubierto, siempre lo tenía cubierto con papel, no se veía qué libro era, ¿no? Pero cada miércoles se sentaba y decía: niños, niños, voy a leeros este libro. Y leía el libro en voz alta. Y el libro era interesante, a los niños les gustaba escuchar al señor contar el cuento, leer el libro que estaba leyendo. Siempre venían muchos niños, siempre se sentaban muchos niños a escuchar la historia, a escuchar el libro que el señor leía, que leía en voz alta, ¿no? Pero había algo curioso sobre este señor, y es que los trabajadores de la biblioteca, el staff de la biblioteca, no sabían quién era. Esta lectura no era una actividad oficial del centro, no era una actividad que hubiese coordinado el centro. No. Este hombre un día había decidido venir, sentarse y ponerse a leer libros en voz alta para los niños. No sabían quién era, y alguien lo había comentado, había dicho: ¿y esto es normal, es legal, se puede hacer? Le tenemos que dejar que una persona que no conocemos venga y empiece a contarle historias a nuestros hijos? Pero bueno, parecía que a los niños les gustaba. No parecía que hubiese nada malo ni nada ilegal. A veces los padres también se sentaban a escuchar las historias y no había ningún problema con las historias. Entonces, bueno, dejaban que el hombre viniese y contase sus historias. Y bueno, incluso los hermanos mayores, los hermanos y las hermanas mayores de los niños que ahora venían a escuchar las historias, también conocían a este hombre. Así que parecía que este hombre ya llevaba por lo menos 5 años haciendo esto. Llevaba por lo menos 5 años viniendo, sentándose en la biblioteca a contarle historias a los niños, ¿no? Entonces, 2 de los niños que cada semana iban a escuchar al señor leer el libro eran Jennifer y Diego. Jennifer era la hermana pequeña y Diego era el hermano mayor. Y este día estaban esperando a que el señor empezase a leer la historia, ¿no? El señor abrió el libro y estaba buscando en el libro: venga, venga, que empiece ya, que empiece ya. Los niños estaban nerviosos, querían escuchar ya la historia. Y este señor, el señor que contaba, que leía el libro, bueno, era bastante joven, no estaba claro, pero bueno, parecía que tendría unos 30 años o así. Y bueno, parecía que el señor había encontrado ya una buena historia para leer. Dijo: vale, voy a contar esta historia. Érase una vez un país, un reino, ¿no? Donde había un rey, una reina, había la familia real. Y en este país había 3 puentes. Había 3 puentes para entrar y salir del país. Había un puente de piedra. Este puente de piedra solamente lo podía usar la familia real, el rey, la reina, sus hijos. Había un puente de madera. El puente de madera estaba reservado para el ejército, para los militares, ¿no? Y el tercer puente era un puente de troncos.
hecho de forma muy sencilla, con troncos, con árboles cortados y puestos para cruzar el río, y ya está, hecho de manera muy sencilla. La gente normal, los ciudadanos, tenían prohibido usar el puente de madera o usar el puente de piedra, ¿no? Entonces, un día hubo una tormenta muy fuerte, hubo un ciclón, una tormenta muy fuerte que destruyó el río, el puente de madera, y destruyó el puente de troncos, ¿no? Entonces solo quedaba el puente de piedra. El puente de troncos lo volvieron a construir de manera muy rápida. Los ciudadanos, enseguida colaborando, volvieron a construir el puente de troncos, solamente pues tendiendo unos troncos, ¿no? Pero el ejército, los militares, le pidieron al rey usar el puente de piedra. Le pidieron al rey usar su puente mientras acababan de construir de nuevo el puente de madera, ¿no? Pero el rey dijo, no, el puente de piedra es solamente para mí y mi familia, solamente para la familia real. No podéis usar el puente de piedra. Entonces el ejército se enfadó, los soldados, los militares, se enfadaron y se fueron del país. Se fueron, cruzaron el puente de troncos de los ciudadanos y se fueron del país, se fueron y se unieron al reino vecino, al reino que había al otro lado del río, ¿no? Entonces, al cabo de poco tiempo, el ejército del país vecino atacó. Entraron por el puente de piedra, entró el ejército del país vecino con la ayuda del ejército del reino, que había huido del reino, y cuando vieron que el país vecino estaba atacando, la familia real intentó huir. Intentó huir por el puente de troncos, pero descubrieron que sus ciudadanos habían huido, se habían ido del país, se habían llevado los troncos y ya no podían huir, no podían escapar de ninguna manera, no tenían ninguna manera de escapar, y pues el ejército vecino pues los destruyó completamente, y ya está, y aquí se acaba la historia. Entonces, esta era la historia que el señor estaba contando, ¿no? Y uno de los niños... Y bueno, a los niños les gustó mucho la historia y aplaudieron la historia, pero un niño dijo, oye, pero ¿no es un poco raro? Este niño era Rubén. Rubén era un niño un poco impertinente, un poco listillo, ¿no? Y Rubén, aquí, en la biblioteca, era famoso porque siempre buscaba los problemas con las historias, siempre se quejaba de algo, de que pasaba algo raro con la historia, ¿no? Y Rubén preguntó, bueno, vale, en el río había 3 puentes, pero ¿qué había en el otro lado del país? ¿Por qué el rey no huyó por otro lado, por otro sitio? Y bueno, el señor explicó, bueno, es que el resto del país estaba rodeado por acantilados muy altos, y no tenían ninguna otra manera de huir, de escaparse, ¿no? Y luego Rubén preguntó, pero bueno, si los ciudadanos habían podido construir el puente de troncos muy, muy rápido, ¿por qué no lo hizo también el rey? Y dijo, no, es que los ciudadanos se llevaron los troncos. Y Rubén dijo, bueno, pero ¿por qué no cortaron más árboles y hicieron un puente nuevo, ¿no? Y el señor que contaba la historia se quedó pensando. Y bueno, el señor pasó unas cuantas páginas y dijo, bueno, voy a contar una historia nueva. Voy a contar la historia del semáforo, ¿no? Y esto es la historia
en una isla, en una pequeña isla, donde no tenían semáforos, no tenían ningún semáforo, y el alcalde del pueblo, solo había un pueblo en esta isla, era una isla muy pequeña. Y el alcalde del pueblo dijo, vamos a construir un semáforo. Tenemos que construir un semáforo en esta isla para que los niños sepan cómo funcionan los semáforos. Porque muchos de los niños que crecen en esta isla van a ir al continente, van a ir a una ciudad grande para estudiar en la universidad y es mejor que les enseñemos cómo funcionan los semáforos para que no tengan problemas luego cuando vayan a la ciudad, ¿no? Y bueno, colaboraron muchas personas de esa isla, tuvieron que gastarse bastante dinero porque, bueno, eran pobres, no tenían mucho dinero en esa isla, pero finalmente construyeron el semáforo con su rojo, su ámbar, su verde, y bueno, el semáforo ya estaba funcionando. Pero tenían un problema. En la isla no habían coches. Entonces Rubén preguntó, bueno, pues, ¿por qué no traen coches a la isla? Que traigan coches y ya está. Y el señor que leía el libro dijo, sí, no sé, quizá es que no hay nadie en la isla que tenga carné de conducir, ¿no? Se quedó también pensando. Y mientras estaba pensando, le sonó el teléfono. Lo llamaron, pring, pring, lo llamaron y dijo, perdonad niños, un momento, voy a coger esta llamada y ahora enseguida vuelvo y os sigo contando historias, ¿no? Y dejó ahí su libro y cogió el teléfono y se fue a hablar. Entonces la hermana menor, Jennifer, le preguntó a su hermano, le preguntó a Diego, Diego, ¿tú qué libro crees que está leyendo? ¿Qué libro está leyendo? Y Diego dijo, pues no sé, ¿eh? Yo también tengo la duda, me gustaría saber qué libro está leyendo. Y Rubén que los oyó, dijo, venga, vamos a verlo a ver qué libro está leyendo. Se acercaron, abrieron el libro y estaba en blanco, no había nada escrito en el libro, no había ninguna historia, no era un libro, era como un diario, estaba en blanco, estaba vacío. Entonces se dieron cuenta que el Señor no estaba leyendo las historias, el Señor se las estaba inventando, estaba contando sus propias historias. Y este día no lo supieron, no se dieron cuenta, se dieron cuenta unos años más tarde, cuando vieron un libro que se había publicado, una colección de historias para niños, y vieron que detrás, en la parte de atrás, la foto del escritor era la foto del señor que venía a contarles historias. Sí, este señor era un escritor que estaba probando sus historias, estaba contando las historias para que los niños le ayudasen a encontrar problemas con las historias y le ayudasen a mejorar las historias. Entonces el Señor escuchaba lo que los niños le decían y con eso pues mejoraba sus historias y cuando las escribía, cuando escribía la versión final del libro, pues acababa con historias mucho mejores, ¿no? Y esto es el final de la historia. Hasta luego.